bloque formativo en este ciclo sobre la vida espiritual y los grados de oración. Y lo último que vimos el domingo pasado ha sido la verificación de la experiencia espiritual. Y les compartía que hay criterios para poder verificar si este ir de caminos, este itinerario que estamos haciendo de crecimiento interior, es realmente auténtico o no lo es. Yo les mencioné cuáles son los 4 criterios que la ciencia espiritual teológica utiliza para evaluar si una experiencia espiritual es verdadera o bien si es un discurso de la mente, ¿verdad? Les hablé del sentido común, simplemente lo mencioné, la razón humana, el seguimiento de Cristo y los frutos del Espíritu. Algunas palabras sobre cada uno de estos 4 criterios. Sentido común. Esto abarca el sentido común de cada uno y el sentido común como suma de los sentidos comunes de personas, del mundo, de la edad, de la Iglesia. Cuando digo suma los sentidos comunes es porque en toda experiencia espiritual siempre hay componentes personales y componentes comunitarios. Nosotros no nos hacemos solos en la Iglesia, sino que vamos y nos formamos. Vamos y crecemos en la fe que estamos profesando. Entonces, nunca existe una espiritualidad personalizada con el Espíritu Santo de Dios si no es por medio de la Iglesia. Si no fuera por el Espíritu Santo que nos es dado desde el bautismo en adelante, no podríamos nunca tener una experiencia espiritual. Siempre al estudiar qué son los sentidos internos, cuáles son, entramos en el sentido común como aquel que es unificante, porque la función del sentido común es unificar el resto de los sentidos. Por lo tanto, en esta suma de los sentidos comunes entra tanto el personal como el eclesial. Los santos se hicieron santos siempre dentro de la vida carismática de la Iglesia. Entonces nosotros, cuando tenemos una experiencia, esa experiencia siempre tiene que condecir con la palabra de Dios, con la espiritualidad de nuestro tiempo, vivida de distintas maneras, porque hay diversidad de dones. El Espíritu Santo es multiforme. También hay un respeto en la experiencia personal, espiritual de un cristiano. Uno nota que tal es su nombre espiritual, varón o mujer, en la medida en que afloran algunas virtudes. Sabe escuchar, es sensata, es sensato. ¿Cómo dejó pasar tal cosa? Tiene carácter y no lo usó en esta circunstancia por amor, por caridad. Es decir, hay cosas que uno detecta de las personas que verdaderamente son personas espirituales. La razón humana, lógicamente, interviene. Y acá quiero citar de la subida al Monte Carmelo 2, la canción 21.4 de San Juan de la Cruz, que dice estas palabras y enseguida las comento. Y de tal manera nos hemos guiar por la razón y la doctrina evangélica, que aunque se nos dijesen algunas cosas sobrenaturales, queriendo nosotros o no queriendo, solo habríamos de aceptar lo que esté muy de acuerdo con la razón y la ley evangélica. Y lo hemos de aceptar no porque es revelación, sino porque es razón, prescindiendo de todo sentido de revelación. O sea, el fundamento de esto, ¿cuál es? Teológicamente hablando, Dios es coherencia. Por lo tanto,
todo lo que un hombre espiritual hace condice con la realidad. Hay un acto de cohesión entre su pensamiento y sus sentimientos con la realidad. Por eso la razón humana no se anula, sino que la razón humana sirve para seguir creciendo. No nos referimos solo a la razón discursiva, sino que también existe una razón que se llama intuitiva, que capta y presenta la verdad y la distingue de la falsedad. Las personas que están en el camino y cada vez se van elevando más, porque la gracia, les explicaba a la luz de Santo Tomás, supone la naturaleza y la eleva. Entonces, a medida que las personas se van elevando, también se desarrollan más los sentidos internos de la persona. Y tiene una razón, además de discursiva, una razón intuitiva. Y esto lo hemos visto con los santos todos. Si uno se acerca, se arrima bien a la vida de ellos, o sea, más allá de la estampita, uno lee sus escritos, los analiza, los trata de entender, uno va viendo cómo tuvieron siempre una razón intuitiva. O sea, la intuición no anula la razón y viceversa. Entonces, la razón humana es necesaria aplicarla en la experiencia espiritual. El tercer criterio que les di es el seguimiento de Cristo. Este seguimiento tiene una gama muy amplia de realizaciones, porque uno va encontrando en cada etapa de la vida espiritual que se va realizando. ¿Por qué? Porque puede, por ejemplo, superar cosas que antes no las podía superar. Se puede desprender interiormente de cosas que a uno pudieron haberlo tenido atado. Por ejemplo, el que dirán, el que pensarán. Empezamos a tener, como decía hoy en el retiro, una personalidad más forjada, más asentada frente a Dios. Nos desensibilizamos porque nos queremos fortalecer en Jesucristo, lo cual no es ser frío, sino que es ser objetivo. Entonces vamos viendo cómo hay una gama muy amplia de realizaciones. Las realizaciones son los logros que vamos obteniendo a medida que nos entregamos más a Dios e intentamos ser más consecuentes con su palabra, para que la palabra de Dios sea verdaderamente viva y eficaz en nuestras vidas, como enseña el autor de la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz. En la vida de Jesús, claro, ¿quiénes gozaron de una presencia particular? Ya en breve lo voy a detallar más, pero ahora digo aquellos que entran en una categoría bíblica que se llamaron los Anahuín desde el Antiguo Testamento. Los Anahuín son los pobres de Yahvé. Y vamos a entender un poco más qué significa esta palabra. Pero antes, los invito a que tengamos en cuenta los frutos del Espíritu. Ustedes saben que la experiencia religiosa genuina suscita estos frutos, aquellos que encontramos en la carta a los Gálatas 5, 21 y siguientes, digamos 22 y siguientes. O sea, Gálatas 5, del 17 al 21, habla de los frutos de la carne, y del 22 en adelante habla de los frutos del Espíritu. ¿A qué llama Pablo, que es el autor de la carta a los Gálatas, frutos de la carne? Aquello que se menciona ya en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, es de adentro del corazón del hombre que emana ¿qué cosa? Y la envidia, la maledicencia, esos pecados que están intrínsecamente, reitero, intrínsecamente ligados, la codicia, la envidia y la malicia. Observen en esta trilogía que no podemos despegarlos, por eso digo que están intrínsecamente ligados, son frutos de la carne. La persona que te codicia algo es porque te envidia
¿Y por qué es maliciosa? Una persona noble no te va a codiciar. De hecho, hay un mandamiento que dice no codiciar los bienes ajenos. Esos bienes pueden ser materiales, mirados desde el mundo, o espirituales también, como lo he señalado en algunas oportunidades. La belleza interior, la belleza exterior, tus cualidades espirituales, que si bien no son carismas, son cualidades. Dios te ha dado eso de la amabilidad, o tenés el don de la finura interior. Sos una persona que sabés tratar con los demás, tenés clase, o sea, clase ya no es mandársela aparte, sino sos una persona que desde tu sencillez sabés vincularte perfecto con todas las personas sin hacer acepción de personas. Entonces, justamente los frutos de la carne, yo les traigo a colación estos tres, ¿no es cierto? La codicia, la envidia y la malicia, porque si los damos vuelta de un lado o de otro, siempre están relacionados. En cambio, la experiencia religiosa genuina, suscita los otros frutos, los del Espíritu Santo, que va transformando la vida del creyente que se deja transformar. Porque hay una parte que es el uso de la libertad humana. Eso depende de cada uno de nosotros. O sea, sabemos que para estar en gracia tiene que haber una unión de voluntades. La voluntad divina, que siempre quiere salir a nuestro encuentro, y la libertad humana, que es la que responde al encuentro de Dios. ¿Y cómo respondemos? Buscándolo, tratando de llevar a cabo el Evangelio. Por eso San Pablo dice que los frutos del Espíritu son el gozo, la paz, la mansedumbre, la longanimidad, la afabilidad, etc. Se los dejo para que ustedes lo lean en Gálatas 5, 22 y siguientes. Quiero decir algo que para mí es muy significativo, y es que los frutos del Espíritu Santo los podemos siempre reducir al amor. ¿Por qué al amor? Porque el amor es la base y es el fuego que enciende siempre toda llama de desarrollo de virtudes, de dones, de cualidades espirituales y de los frutos del Espíritu. El amor, incluso se simboliza con una llama. Sin embargo, atención, ¿no? Porque el amor es un amor provocativo y criterioso a la vez. O sea, ¿por qué lo llamo provocativo? Porque no se queda en lo romántico. El amor de Dios, cuando empieza a actuar en el buscador de Dios, o sea, en aquel que verdaderamente busca al Señor, va a la raíz y provoca servir, provoca pensar por los demás, provoca ayudar a los demás, provoca hacer ayudar a los demás. Es provocativo el amor que viene del Espíritu Santo. Y es criterioso porque el amor a Dios se da por supuesto, pero este supuesto es percibido en el amor proximal. O sea, nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo. Y hoy diríamos en términos muy nuestros, amar al prójimo es tener tolerancia. La tolerancia es una capacidad que a veces no nos interesa desarrollarla y por eso decimos que no soportamos algo. Porque no estamos dispuestos a la elasticidad de todo esto. Siempre se puede un poquito más. En la tolerancia por tanta intolerancia que vemos hoy en el mundo. La gente utiliza el término no me banco a este, no me banco a esta, no me banco a esta situación, no me banco, o sea, no se banca. Y yo a veces he preguntado si se bancan a sí mismos. Porque cuando uno no banca a nadie afuera, tampoco se acepta a sí mismo. Por eso el amor del Espíritu es criterioso, persigue siempre un criterio. Entonces así lo entendemos bien, que este amor es provocativo y a su vez es criterioso. Me gustaría compartirles, después de haber reflexionado sobre estos 4 criterios de una verdadera espiritualidad, las líneas bíblicas de la experiencia espiritual que avalan su diafanidad, o sea que es transparente, que la experiencia que vamos teniendo
siendo hombres pecadores, es ambarina, es clara, es auténtica. El mundo bíblico nos permite descubrir nuevos horizontes de la experiencia espiritual. Me acordaba de Orígenes, a quien he seguido bastante. Orígenes era laico, en su momento estudiaba mucha filosofía y Biblia, y era un hombre espiritual. Orígenes decía que la experiencia espiritual es como agarrarse de un pequeño tronco y entrar en un océano de misterios. Repito, es como agarrarse de un pequeño tronco y entrar en un océano de misterios. Yo les decía hace poco en el programa que Dios es misterio, y les di la definición teológica de misterio. La repasamos: todo aquello que por su contenido solo puede ser verificado por el mismo Dios. Y nosotros, que somos hijos en el Hijo, pertenecemos a ese misterio, porque esencialmente Dios es misterio, y por eso gozamos con destellos o de destellos que provienen del misterio de Dios. Por ejemplo, la sorpresa, el asombro. Por ejemplo, la novedad. Son los dos destellos más experimentados en la espiritualidad de los creyentes. Dios asombra y Dios genera un carácter de novedad. Vamos a ir a un ejemplo muy nuestro. ¿Cuánta gente en los años, llevamos 21 años y 8 meses en el aire, todos los domingos, me ha dicho, desde que yo lo escucho o escucho su programa, para el caso es lo mismo, dice, mi vida ha cambiado, es nueva, tengo otra visión de lo que es la iglesia. Claro, yo hablaba de lo que hablaban otros, de críticas destructivas, porque ya sabemos que para la psicología no existe la crítica constructiva, ya lo aclaré en alguna oportunidad, ¿no es cierto? Dice, estoy viendo una imagen distinta, estoy escuchando cosas que nunca escuché. Ahí está Dios a toda persona que es buscadora, que lo está buscando, y busca el que se dispone a la escucha, empieza a caminar, y Dios nos genera el asombro, pero en todas nuestras cosas, en todas nuestras necesidades, y genera también el carácter de novedad. Por ejemplo, hay gente que cambia bastante rápidamente de vida. Eran como personas que no encontraban el sentido de la vida y de repente, a través de la formación, empezaron a abrir sus ojos y la vida es distinta. Hoy recordaba en el retiro espiritual a Santa Teresita, que decía seguir trabajando, seguir siendo de Dios hasta el último suspiro, ¿no? Nuestra vida es un itinerario, por eso hablamos de peregrinación, porque nosotros peregrinamos diariamente, somos imitación del Cristo caminante, pero para caminar hay que tener un poco de sabiduría, y Dios nos ha dado el don de la sabiduría a todos los bautizados, pero después, como todo don, hay que cultivarlo, hay que formarse. La Escritura proyecta y promueve una experiencia vital y espiritual. Por eso, como lo que promueve y proyecta la Escritura es caminar de la mano de Dios, debo decir con caridad, no angelicalicemos la lectura de la palabra. Yo me he topado con personas que comparten a veces como una experiencia que la podemos evaluar como intimista. Es Jesús y yo y mi Jesús, es Jesús misericordioso y yo todo lo que le pido me lo da, cosas inciertas, porque cuando me lo han dicho y hemos estado en una atención a solas, les he dicho, poné la mano en tu corazón y mírame a los ojos. ¿Todo lo que pediste te lo ha dado? No conozco a los santos que todo lo que pidieron se lo dio, porque uno lo que pide es la voluntad de Dios, no lo que uno quiere, aunque sea muy noble lo que uno pide. Uno pide la voluntad, por eso nos presentamos ante Dios para consultarle a Dios
algo que nos parece que puede ser. Y a través del tiempo, después de 7 días en que ofrecemos un salmo, siguiendo ese proyecto, vemos cuál es la voluntad de Dios, si se abren puertas, si se cierran, por dónde vamos caminando. Por eso, cuidado con las experiencias intimistas, que no son experiencias íntimas. La persona es como que se aleja de la comunidad de los creyentes y tiene como una iglesia propia en el sentido espiritual de la palabra. Es mi virgencita y yo. Me topé con otros casos, por ejemplo, decirle a una persona, ¿sabés que vamos al santuario de María del Rosario tal fecha? Ah, pero yo tengo una devoción especial por la Virgencita de Lourdes. Y yo le agregué para hacerle ver, pero es María, es la casa de la Virgen. No importa a dónde vayas, a qué santuario. Ah, no, pero yo estoy acostumbrada a ir, ven, fe intimista. Claro, así no crecen porque están angelicalizando su vida espiritual. Esto es ir por mal camino. La experiencia espiritual bíblica es universal. O sea, tenemos cantidad de personas que han desarrollado su comunión con Dios y que está relatado todo en el Antiguo, y nosotros básicamente, sin desatenderlo, el Antiguo, pero nos basamos en las experiencias de los mismos apóstoles de Jesucristo, que son nuestros paradigmas y columnas de la Iglesia. Nuestra Iglesia es católica apostólica, porque para nosotros la vida G, la enseñanza de los apóstoles, ha sido primordial. Entonces digo, la experiencia espiritual bíblica no es una experiencia sobre un Dios que está en el cielo, sino que es una experiencia de Dios en la conciencia personal y eclesial, en mi propia historia y en la historia de la Iglesia. Por eso vamos adquiriendo una formación de una espiritualidad encarnada hoy en el año 2019. Dios se hace para el hombre experiencia de alimento, experiencia de luz, nos ilumina cuando necesitamos, es experiencia de un Padre providente que da cosas buenas, como lo reveló Jesús. Nos da esa experiencia de pastor, el que acompaña a la oveja día a día, aún en la caída está el buen pastor que nos levanta, es esposo de cada uno de nosotros, porque vamos generando en este camino de conversión y de espiritualidad un esponsorio místico. Aclaré sucintamente el domingo pasado que la mística es una experiencia de unidad, de comunión y de presencia de Dios y el hombre, siguiendo sus mandatos, siempre dentro de las posibilidades que tenemos. Entonces ahora sí, entramos en la posibilidad, quiero urgirlos hacia ser hombres bíblicos, que es algo que utilizo a menudo en mis predicaciones. ¿Qué es ser un hombre bíblico? Aquí aparece el término que dejé pendiente hace un rato. El pobre bíblico tiene 3 categorías veterotestamentarias, o sea, en el Antiguo Testamento encontramos que se habla del pobre bíblico como un aní o anau, que sería lo mismo. Ahora les explico qué es. Aparece otra palabra hebrea que es abjon, y otra más que es la palabra dak. El aní o anau es el siervo manso que confía en Dios. Entonces, uno es pobre bíblico si es un siervo manso que confía en Dios. Mansedumbre, confianza en Dios. El abjón literalmente es el indigente, y semánticamente la teología espiritual lo toma como el hombre que desea. Somos hombres bíblicos y deseamos estar con Dios como Dios ya desea estar con nosotros. Es una predisposición de la inteligencia y la voluntad al servicio de Dios. Aquello del segundo libro de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el término hebreo dak
quiere decir oprimido, explotado, en términos totalmente, digamos, literales. Ahora, semánticamente, el dak es aquel capturado por Dios, porque literalmente también se traduce el dak como el robado por poderosos. Entonces, en la vida espiritual, el dak es el capturado por Dios. Ustedes me habrán oído decir varias veces, nosotros somos seducidos por Dios. Seducir es un sinónimo de subyugar. Uno siente una atracción por Dios. Por eso, allí en Jeremías 27, si mal no recuerdo, dice la palabra, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. O sea, Él es el que provoca. Dios es provocativo permanentemente con su amor. Nos lleva, nos provoca, nos seduce hacia Él. Y por eso empezamos a tener todos ese deseo de Dios. El deseo de participar de la formación, de escuchar el programa nuestro, de ir a una asamblea de oración, de participar de un retiro espiritual, porque Dios es provocativo. Dios va seduciendo a las almas. Lo que sí Él quiere es que nosotros lo busquemos. La búsqueda, por eso llamo buscadores de Dios, y tomo este término del gran maestro San Juan de la Cruz. Tanto en Isaías 1, 16 al 18, como también lo vamos viendo en otros textos, como es el caso de Mateo 6:33, se habla de buscar. En el caso de Isaías 1, 16 al 18, dice la palabra, busquen lo que es justo, hagan justicia al oprimido. Y Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y el resto les vendrá por añadidura. Entonces, el dak es una de las categorías que más se exploran en los discernimientos reflexivos en la vida espiritual. Cuando nosotros decimos que somos capturados por Dios, Dios cuando subyuga a una persona, la persona responde a esto revelado en Isaías 1, porque busca lo que es justo, y también hacemos justicia a los oprimidos, estando al lado de ellos, ayudándolos con lo que podamos cada uno. Y cuando dice Mateo 6:33, busquen el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios es Jesucristo. Y la justicia de Dios es algo muy singular a lo cual me quiero referir en este momento. En el Antiguo Testamento, sucintamente hablando, justicia es cumplir con la ley. O sea, el hombre justo es aquel que cumple con la ley. La palabra justo, el término justo, es equivalente al término santo en el Nuevo Testamento. Por eso cuando se habla de San José, proveniente de la familia del rey David, se lo llama el hombre justo. Y en el Nuevo Testamento, justicia es dar a cada uno lo que corresponde. También es un gran compromiso. O sea, viene la pregunta, ¿no? ¿Estamos capacitados para entrar en esta segunda definición de lo que es en el Nuevo Testamento la justicia? Porque ¿cómo yo ayudo al dak, al oprimido, para yo crecer en mi vida interior? Es una relación entre la realidad explotada de una persona, que a veces, por ejemplo, podemos decir, realidad explotada es que una persona tenga un estado depresivo, tiene el ánimo por el piso. Realidad explotada no es solamente laboral, es una persona a quien la han descalificado en la vida, diciéndole no servís para nada, fíjate los otros, fíjate la otra, fíjate el otro, siempre los han comparado. Esas son personas explotadas en su vida afectiva. Entonces el justo, que es buscador de Dios, o dicho de otra manera, el buscador de Dios siempre tiene que ser un hombre justo.
Claro, las palabras de Jesús nos tienen que interpelar, ciertamente. Busquen el reino de Dios y su justicia, y el resto les vendrá por añadidura. Cuando digo interpelar, no digo cuestionar, porque la interpelación es lo que provoca interés. El cuestionamiento provoca preocupación. Entonces, ¿cuándo reina la justicia? ¿Cuándo yo puedo ayudar a una persona que está explotada afectivamente, explotada a veces espiritualmente, explotada a veces éticamente? Todo se relaciona. Bueno, saben que muchos sabios de la humanidad han hablado al respecto. Podemos mencionar al primer filósofo de la historia, uno de los 7 sabios de Grecia, que es Tales de Mileto, que existió entre los años 624 y 546 a.C. También otros autores, Díaz, Solón, Quilón, Pitaco, son todos hombres muy pensantes y se han referido a la justicia, pero las respuestas que dan, lógicamente, son respuestas de tipo, se llaman aforísticas, o tipo aforístico. Aforístico proviene de la palabra griega aforismos. Aforismos quiere decir limitación. Entonces, un aforismo es una limitación, son respuestas breves, son enseñanzas breves que dan. Por ejemplo, desde lo filosófico les mencioné a Tales de Mileto. Él sostiene en sus escritos que reina la justicia en el pueblo cuando nadie hay en él que sea demasiado rico ni demasiado pobre. O sea, se refiere al aspecto cuántico de la justicia. Fíjense que esto tranquilamente lo podemos aplicar al explotado afectivamente, al explotado éticamente, al explotado espiritualmente. Personas que lo han hecho sentir como que la persona no tenía ni crecimiento. Entonces, cuando uno ayuda a crecer y va equilibrando, va cohesionando ese nivel, siendo más inclusivo en la vida, sabiendo que cada uno es un ser circunstancial. Por lo tanto, en la vida, cada uno hizo lo que pudo y cómo pudo, y en el presente, según las circunstancias, cada uno hace lo que puede y cómo puede. Y desde la perspectiva teológica, Santo Tomás de Aquino también explica esto de la justicia, porque paralelamente usa estas palabras también: reina la justicia en el pueblo cuando las 3 formas básicas de relación social son rectas, son ordenadas. O sea, tiene que haber una conjunción entre lo que se llama la justicia conmutativa, la distributiva y la legal. Digo algunas palabras para que todos entendamos. Justicia conmutativa es la que regula la relación de un individuo con otro individuo. No considerar al otro ni más, ni uno considerarse más, ni al otro menos, ni que nos consideren menos. Tiene que haber una simetría. La justicia distributiva regula la relación de la comunidad para con sus miembros. Nosotros diríamos hoy es una justicia social. Se trata de que en la sociedad haya una regulación de los que tienen más ayuden a los que tienen menos. Bueno, nosotros, personalmente, en un trabajo de vida espiritual, también podemos ayudar a otros. Yo los ayudo a ustedes con la formación, para que eleven cada vez más su comunión con Dios. Ustedes a su vez ayudan a un hijo, a una hija, a un nieto, a una hermana de comunidad, a un amigo, a un vecino. Distribuyen lo que tienen con otros para equilibrar. Y la justicia legal, bueno, ya sabemos, regula la relación de los miembros para con el todo social. Ahora, qué importante es un último punto a considerar de Santo Tomás de Aquino respecto de la justicia. Él dice que la misericordia sin la justicia es madre de disolución. Repito, la misericordia sin la justicia
es madre de la disolución. Por ejemplo, dar rienda suelta sin poner límites. Un docente que desde el inicio de clases no disciplina su curso, se va a disolver toda su enseñanza porque el curso no le reconoce la autoridad que tiene como docente. Eso sería un ejemplo, ¿no? Hay muchas más. La misericordia sin la justicia es madre de la disolución. Por otro lado, la justicia, dice Santo Tomás de Aquino, sin misericordia es crueldad. O sea, tiene que echar raíces el amor debajo de la justicia. Jesús ama a la gente de buen corazón estando con ellos. Ahora, Jesús siempre emplea su misericordia. Si uno no emplea misericordia, es cruel, porque no aceptamos los límites, no aceptamos las diferencias. Cuando uno dice aceptar, no quiere decir estar de acuerdo, precisamente. Vamos a rectificar un poco el lenguaje, podemos entender lo que piensan otros, pero no estar de acuerdo nosotros y no lo aceptamos. Por eso, aún en la justicia, tiene que haber misericordia. La misericordia, ¿qué hace? Busca la miseria que hay en el corazón, la ve, la tiene en cuenta. Por ejemplo, cuando viene la impaciencia, ¿cuántas veces te dije tal cosa?, dice alguien, ¿no? Eso es usar justicia sin misericordia. Justicia, ¿por qué? Porque la persona se lo dijo, pero no tiene en cuenta que esa persona tiene Alzheimer, tiene principios de olvidos importantes, y si hay que repetir varias veces, hay que hacerlo. Recordemos, como dice la carta de Santiago, que Dios utilizará hacia nosotros la misma misericordia que nosotros hemos empleado para los demás. Como ustedes pueden apreciar, me tomé un tiempo importante para el bloque de hoy, haciendo mucho hincapié en el DAC, para que entendamos las tres categorías bíblicas y a la luz de la exégesis, es decir, de la investigación de todos los biblistas sobre estos términos, nosotros también no nos quedemos siempre con un sentido literario de cada término que encontramos en la Biblia, sino que hay que acudir siempre a los distintos sentidos semánticos que tiene la palabra. En síntesis, y con esto voy a terminar en el día de hoy este bloque. Toda experiencia espiritual tiene que seguir los lineamientos de la palabra de Dios. En la palabra de Dios se nos exhorta a ser pacientes, se nos exhorta a ser justos, a rescatar al oprimido de cualquier manera, se nos enseña a guiar a los que desean ser de Dios, en el término abhom que expliqué. En toda experiencia bíblica se nos va a instruir en unir la mansedumbre con la confianza, para entrar en esa categoría de ani o anau. Entonces, fundamental es que nosotros sepamos delinear nuestra vida interior en esta búsqueda sincera de Dios que cada uno de nosotros está haciendo, porque así vamos a estar bien posicionados delante de Dios. Hace poco decía en un comentario así como al pasar, una persona cuando es de Dios va cambiando su lenguaje, va cambiando el ritmo del habla, va cambiando su modulación, porque una persona cuando es más de Dios, más que hablarle a Dios, aprende a escuchar a Dios. Y Dios instruye en el silencio. Cuando uno es un hombre orante, varón o mujer, uno, ¿qué hace? Habla con Dios, bajando los términos, fijándose, pensando las palabras que está utilizando, se pide conciencia de ello. Tanto la oración establecida como la que les recomendé
en bajarse la aplicación gratuita ePrex de la liturgia de las horas, ustedes ven que las palabras son medidas y justas. Hay coherencia porque se está dialogando con Dios. No se está hablando a un Dios idealizado o inventado o imaginado por la mente humana. Eso sería un Dios antropomórfico. Estamos hablando al Dios teológico, al Dios que decidió revelarse en la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Él economizó la voz del Padre. Economizar en teología quiere decir manifestar. Él economizó la voz del Padre. Todo lo que sabemos del Padre lo sabemos por Jesucristo el Señor. Fuera del Cristo el Señor no sabemos nada del Padre. Todas son impresiones, pero nadie puede conocer al Padre si no es por medio de Cristo, como Él lo ha enseñado. Entonces digo, la coherencia es algo muy importante. Una persona cuando empieza a orar, empieza a tener mayor paz, trasunta esa paz, es una persona más caritativa, es una persona más paciente, porque el ingreso de Dios en su vida, en el misterio al que pertenecemos, esta hipóstasis, esta fusión que se va haciendo de Dios en la vida de uno, que es transformante y transformadora, es lo que va generando un vocablo distinto. Por eso, cuando vemos personas muy aceleradas o criticonas, pero dicen que van a rezar, no les creemos nada. Pero no les creemos nada porque nosotros no somos líricos. Sabemos lo que dice la palabra, sabemos lo que enseña el magisterio. Se pueden llenar la boca. La gente orante nunca dice cuánto ora y lo que hace. Es algo que va en el silencio del alma, donde uno se encuentra con Dios. Los acelerados, los que gritan y dicen yo rezo mucho, no les crean nada. Es todo mentira. Cuando se les caiga ese velo que tienen en el psiquismo instalado, ahí se van a dar cuenta que cayeron como alguien que se tira de un 10º piso al piso. Es decir, toda persona que es de Dios es más calma, es más tranquila, es más sabia, es más solidaria, es más tolerante. Cerramos este bloque con Isadora, que habla de Jesús llamándolo bálsamo de amor.